Muy buenas noches, mi nombre es Javier Mauricio Cárdenas Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el objetivo de este video es la sustentación de la actividad correspondiente a la etapa 2 planeación para la materia de instrumentación virtual. Mi código estudiantil 8256073 y pertenezco al grupo número 26. Bien, el trabajo contiene el desarrollo de todas las actividades correspondientes a esta unidad, en donde se trata el problema planteado en el curso y se definen los conceptos básicos correspondientes a la norma ANSI ISA S5.1-2009, seguido de las etapas que darán solución al problema de automatización que vamos a tratar. Bien, lo primero entonces que vamos a hacer es definir la norma. Esta es la ANSI ISA S5.1-2009, que básicamente lo que hace es fijar los medios estandarizados para representar la identidad y funciones propias de los instrumentos y sistemas de instrumentación que se utilizan para la medición, seguimiento y control. Dentro de la norma nos encontramos los diagramas de instrumentación P, I y D. Estos son esquemas donde se registra toda la instrumentación sobre un diagrama de flujo de procesos, lo que nos permite asociar a cada elemento de medición y o control un código llamado tag del instrumento. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una serie de letras y un código alfanumérico, en donde la primera letra representa la variable que vamos a medir, las letras seguidas significan la función o representan la función. Esta función puede ser de control, de conversión, de transmisión, etc. Tenemos acá este número 2, que es el número de lazo, indica el número de lazo de control dentro del diagrama. Y por último, un sufijo que se usa para diferenciar dos o más instrumentos en un mismo lazo de control. Algún ejemplo podría ser, por ejemplo, este, que es FCB, que significa válvula de control de flujo, o este que es LIC, que significa controlador indicador de nivel. Bien, una vez hemos definido los conceptos básicos de la norma, entonces venimos a el problema planteado. El problema dice lo siguiente: la compañía donde usted trabaja ha sido seleccionada para dar respuesta a un requerimiento que representa al ingeniero jefe de mantenimiento de la empresa alimenticia Colios, ubicada en Cali Valle, la cual manifiesta interés en conocer en tiempo real el estado de algunas variables en una máquina de sistema de empaque. El jefe de área de ingeniería designó a la empresa para definir un portafolio de servicios que presente 5 propuestas que den respuesta al requerimiento planteado. Las condiciones que se deben monitorear son las siguientes. Primero, cantidad de producto en la tolva de dosificación o el nivel. Segundo, la temperatura de sellado vertical. Tercero, la temperatura de sellado horizontal. Cuarto, el número de bolsas con producto. Y 5, la temperatura de humedad del ambiente. Bien, entonces acá tenemos la gráfica que representa el ejercicio planteado. Tenemos una tolva dosificadora de alimento. Tenemos acá un área de sellado de las bolsas, sellado vertical y sellado horizontal. Tenemos una banda transportadora y aquí al final deberíamos colocar un contador para saber el número de bolsas con producto que van pasando a través de la banda que están saliendo acá de la tolva dosificadora. Y tenemos un área para medir la temperatura y humedad del ambiente en el laboratorio. Bien, entonces se nos dice que una vez hemos censado o monitoreado estas variables, el sistema deberá tomar las siguientes acciones. Que si la temperatura de sellado vertical sobrepasa los 145 grados, se activa una alarma visual y sonora. Que si la temperatura de sellado horizontal, o sea, esta de acá, sobrepasa también los 145 grados, de la misma manera se activa una alarma visual y sonora. En la tolva de dosificación, que si el producto en la tolva es menor al 20%, se debe activar una alarma sonora. Que si el producto en la tolva es mayor al 95%, se debe activar una electroválvula. Y en el caso de la temperatura de humedad del ambiente, que si la temperatura sobrepasa los 24 grados centígrados, se debe activar el sistema de aire acondicionado. Bien, una vez hemos leído el problema, lo que vamos a hacer es definir las etapas para el desarrollo del proceso de automatización. En mi caso, he elegido y definido 5 etapas que darán solución a este problema. La primera etapa que debemos hacer es la etapa de captación de datos y procesos, lo que llamamos etapa de monitoreo. Para esto nos vamos a valer de los sensores.
un sensor para el nivel en la tolva, un sensor para el sellado de temperatura vertical, otro sensor para el sellado de temperatura horizontal, un sensor óptico para el conteo de las bolsas con producto y un sensor de temperatura y humedad para el recinto. Luego que tenemos los datos captados, los hemos monitoreado, el siguiente paso es convertir los datos en información de valor o lo que llamamos etapa de acondicionamiento de señal. ¿Por qué? Porque estos datos deben ser procesados, analizados, interpretados y emitir información concreta en tiempo real y que sea útil. En esta etapa es de vital importancia usar procesadores y software que nos permitan realizar este proceso. En este caso vamos a utilizar una tarjeta Arduino Uno y que vamos a programar con esa información. Luego que tenemos esa etapa de acondicionamiento de señal, entonces seguimos con la etapa de comunicación. Vamos a transmitir los datos, en este caso lo vamos a hacer por cable. Luego tenemos la etapa de almacenamiento de registro de datos y sensores. En este caso vamos a utilizar el protocolo MI-SQL. Y por último tenemos el procesamiento de imagen y sonido, es decir, vamos a poder visualizar y escuchar la alarma. Para este caso vamos a utilizar una pantalla LCD y una alarma sonora conectada a la tarjeta. Bien, entonces se nos pide listar la instrumentación que vamos a utilizar de acuerdo a su etapa en el proceso automatizado. Entonces, para la etapa de monitoreo en la tolva vamos a usar un detector de nivel FT-E20, que es un conmutador de paleta rotativa, y acá tenemos la ficha técnica del sensor. Para la etapa de monitoreo de temperatura en el vertical y horizontal vamos a usar un sensor MLX 90614 ESF, que es compatible con la tarjeta Arduino, y acá tenemos pues la ficha técnica del sensor. Para el monitoreo de la cantidad de producto en la que pasa a través de la banda transportadora, vamos a usar un sensor de detector de obstáculo infrarrojo programado y que nos sirve porque es compatible con la tarjeta Arduino Uno. Para el monitoreo de temperatura y humedad vamos a usar un sensor de temperatura y humedad SHT20, y en el caso de que ya les había dicho, para el acondicionamiento de la señal vamos a utilizar una tarjeta Arduino Uno. Bien, una vez hemos listado los sensores que vamos a utilizar, se nos pide realizar el diagrama de tuberías e instrumentación del proceso. Aquí he realizado yo el diagrama de tuberías teniendo en cuenta las normas ANSI-ISA. En este caso, como se pueden dar cuenta, aquí está la tolva, aquí está la banda transportadora. Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide que monitoremos el nivel de producto en la tolva. Para eso, entonces, tenemos este transmisor de nivel que va a enviar esta señal eléctrica a este UUC. ¿Qué significa UUC? Un controlador multivariable multifunción que nos va a permitir evaluar esa información que se está captando con ese sensor. Este controlador entonces va a tomar dos decisiones que se nos han planteado en el ejercicio. Primero, que si el nivel de producto en la tolva es menor al 20%, debemos activar una alarma visual y sonora. Esta alarma visual pues la vamos a mostrar aquí con este indicador multivariable, y esta alarma sonora pues es esta representada aquí, UA. Lo mismo que si el nivel de producto en la tolva sobrepasa el 95%, entonces vamos a activar una alarma visual, que es este indicador multivariable, y una electroválvula en este caso. Luego se nos pide que midamos la temperatura de sellado vertical y la temperatura de sellado horizontal. Para eso entonces tenemos acá estos sensores de temperatura que van a enviar esta señal también aquí al controlador multivariable multifunción UOS, que va a tomar las decisiones que se nos piden. ¿Cuáles esas decisiones? Que si la temperatura de sellado vertical sobrepasa los 145 grados centígrados, pues entonces se active una alarma sonora. Que si la temperatura de sellado horizontal también sobrepasa los 145 grados centígrados, se active una alarma sonora. Y aquí tenemos también este indicador multivariable donde vamos a mostrar esa información o vamos a generar una alarma visual. En la banda transportadora lo que vamos a hacer es contar, vamos a colocar aquí un contador para medir la cantidad de producto que va saliendo de la tolva dosificadora y va pasando a través de la banda.
o la cantidad de bolsas. Para eso, pues recordemos que vamos a usar un sensor infrarrojo y vamos a mostrar la información aquí a través de este indicador multivariable, a través de este sensor multivariable. Bien, por último acá entonces tenemos la etapa de sensado de temperatura y humedad en el recinto. Entonces tenemos acá también un controlador multifunción multivariable que va a tomar una decisión. ¿Qué decisión es? Que si la temperatura en el recinto sobrepasa los 24 grados centígrados, entonces vamos a activar acá el aire acondicionado. Bien, eso es todo correspondiente al desarrollo de las actividades. Este es el diagrama de tuberías que se nos pide. Les agradezco mucho por su atención y muy buena noche.